En el capítulo anterior visitamos Chaitén, un pueblo a orillas del Océano Pacífico y que fue afectado por la erupción del volcán del mismo nombre en 2008. Desde allí fuimos al sector El Amarillo, situado en el sur del Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, a unos 25 kilómetros de Chaitén. Este parque, que protege 402.392 hectáreas, son el producto de la compra de tierras por la Fundación Rewilding, creada por Douglas Tompkins, quien falleciera en 2015. El Parque Nacional fue creado en 2018 luego que la Fundación donara las tierras al Estado chileno. Nos registramos en la caseta de los guardaparques, donde nos atendieron muy bien y nos brindaron información importante. Enfrente se pasa por una tranquera y se ingresa por este prado con el pasto corto, que funciona como pista de aterrizaje de pequeñas aeronaves. En el césped era fácil avistar algunas aves, como las bandurrias, que buscaban lombrices. También a un zorzal tratando de atrapar insectos atraídos por las flores. Avanzamos por una estrecha calle en dirección al bosque y los senderos habilitados. Llegamos a un estacionamiento y decidimos recorrer el sendero interpretativo Ranita de Darwin, de baja dificultad y de 3 kilómetros de longitud. Los senderistas lo recorren en general en poco menos de 1 hora y media. Nosotros estuvimos casi 4 horas ya que nos entretuvimos mucho viendo la gran diversidad de plantas y otros seres. En Pumalín se protege la selva valdiviana, que en realidad es un denso bosque perennifolio de clima templado, pero con inviernos fríos, que prospera debido a las altas precipitaciones, que pueden llegar a los 4.000 milímetros anuales en ciertos sectores, con un promedio de 2.000 milímetros. Muchas de las especies que se pueden encontrar son endémicas, es decir, solo se pueden encontrar en este bosque y en ningún otro lugar. Las especies de plantas son únicas y la mayoría no están relacionadas con las del resto de América del Sur. Sus parientes más cercanos muchas veces están en Australia y Nueva Zelanda. Esto se debe a que sus linajes se originaron hace muchísimo tiempo, cuando América del Sur, Antártida y Oceanía estaban unidas, formando el antiguo continente Gondwana. Varias de estas especies crecen en el bosque andino patagónico contiguo, que prospera con menores niveles de humedad. Pero en este bosque lluvioso las mismas especies llegan a portes mucho mayores. Es una exuberancia que abruma los sentidos. Lo forman árboles muy altos que llegan a 50 o más metros de altura, alternando con otros de menor talla y arbustos desarrollados. El sotobosque está conformado por cañas, enredaderas y herbáceas varias, además de helechos, musgos y líquenes llamativos por su coloración y desarrollo. Entre los helechos abundan y llaman la atención los costilla de vaca, por sus frondes distintivas, de color verde intenso, con algunas de color rojizo o con múltiples bandas marrones. Del mismo género, pero de frondes mucho más pequeñas, es el punque, que suele cubrir densamente parches de suelo. El mamel tapel aparece muchísimo sobre los troncos de los árboles, estos en particular sobre un árbol caído. La palmilla o ampe crece en sitios muy húmedos o cerca de cursos de agua. Llega a ser arborescente, con más de 3 metros de altura. Hay tanta variedad que al no conocer nos faltó identificar algunas especies. Si alguien las sabe, lo puede escribir en los comentarios. Algunos invertebrados dejan señales de su presencia, como estas arañas que tejieron grandes telas sobre un tronco.
En el sotobosque, cerca de arroyos o en suelo anegado, encontramos la frutilla del diablo, que cubre muy bien el suelo donde crece. Del mismo género es la nalca o pangue, que crece en laderas montañosas, bordes de caminos y del bosque, también cerca del agua o en suelos húmedos, aunque prefiere más el sol. Sus enormes hojas se utilizan para hacer el curanto, comida típica del sur de Chile. Algunas de estas plantas superan los 2 metros de altura. El notro es un árbol o arbusto con una profusa y llamativa floración, que atrae a su polinizador principal, el picaflor rubí. Es un árbol de tamaño modesto, pero que en estas condiciones de humedad alcanza dimensiones bastante más grandes que en el resto de su distribución, que son los bosques andino-patagónicos. Es una de las especies que más se destacan en este bosque. La chaura es un arbusto que crece en grandes zonas de la Patagonia andina, principalmente en los bosques. Se destaca por sus numerosas flores pequeñas de color blanco. Sus frutos son pequeñas bayas rosadas. En los claros del bosque se pueden apreciar algunos enormes árboles que sobresalen del resto. Sobre sus troncos y el de otros árboles puede crecer una profusión de musgos, helechos y plantas epífitas. O servir de apoyo la quilineja, un subarbusto trepador con ramas radicantes, que se destaca por sus bonitas flores blancas y acampanadas. Sus frutos son llamativas bayas elípticas de color anaranjado, comestibles aunque algo insípidos. Hay aquí algunas especies de orquídeas. Una de ellas es la palomita o azar, la menor de esta familia en la Patagonia, que se distingue por su solitaria flor blanca. La vida prospera y resiste, como este árbol que se cayó alguna vez y continuó creciendo, teniendo su tronco una forma por demás extraña. Entre ellos crecen varias coníferas, como el mañú macho, característico por sus ramas verticiladas dispuestas en ángulo recto, así como también por sus hojas puntiagudas. En este sus ramas estaban cubiertas por gran cantidad de epífitas. El sendero nos lleva por sectores con diferentes especies y con vistas también diferentes. Es muy placentero recorrerlo. En algunos lugares, los líquenes llaman la atención por su diversidad, formas y colores. Aunque las plantas epífitas no se quedan atrás. En unos pocos lugares del sendero encontramos enormes palmillas. Fue la primera vez que veíamos un helecho arborescente. Este supera los 2 metros de altura. Sin dudas, el punque es el helecho más abundante de este lugar. Este bosque es pródigo en plantas, pero no tanto en fauna, ya que no hay demasiadas especies animales, además que es complicado divisarlas. El chucao es una ave endémica de este ecosistema. Alcanzamos a ver algunos bastante ocultos entre la maraña de plantas, aunque se los podía oír muy bien. Por ahí cerca nos topamos con un ejemplar joven de tiaca, distinguible por sus llamativas hojas de margen denticulado. De un acantilado se pueden apreciar los árboles altos del bosque, con las cumbres nevadas de fondo. Una de esas especies es el coihue, uno de varios Nothofagus que se encuentran en el continente, un descendiente de la antigua flora gondwanica. Los ejemplares jóvenes se caracterizan por su corteza de color gris oscuro, con pocas grietas.
El sendero es por lo general plano, con muchas curvas y algunos pocos desniveles, repleto de cañaverales en muchos sectores. Atraviesa suelo anegado y un arroyo, por lo que en varias partes está entablonado. Allí escuchamos croar a las ranitas de Darwin, otro endemismo del bosque, pero no pudimos ver a ninguna, por más que las buscamos en todo el recorrido. Hay gran cantidad de helechos y algunas nalcas. No deja de sorprender el tamaño de la hoja de esta planta. Aquí se ve su verdadera dimensión comparándola con una mano. El sendero se eleva por algunos lugares, de donde se tienen muy buenas vistas. También hay algunas barandas de madera para prevenir caídas. Las cañas del género Chusquea son una presencia habitual en esta selva fría. Ya pasaron varias horas de nuestro recorrido. Son los últimos tramos del sendero. Ese día estaba poco concurrido. Solo cruzamos a algunos visitantes en todo el trayecto. En el estacionamiento de vehículos crece en las zonas soleadas el botón de oro, siempre en suelo húmedo o cerca del agua. Nunca faltan los pequeños arroyos y los saltos en este terreno montañoso. Por ese lugar pasa el río Amarillo. El color de las aguas le da su nombre. Después de un descanso y el almuerzo, seguimos camino y encontramos una zona para pasar el día, donde había baños con duchas y algunos quinchos. Estaba muy bonito, aunque los tábanos son bastante molestos en ese sitio. Había varios árboles como la luma, con su profusa floración blanca. También chilcos o aljabas, todos con una abundante floración, y de un tamaño que deja enanos a los que se cultivan en los jardines. Este arbusto aquí puede llegar a varios metros de altura. Se puede apreciar el gran desarrollo que alcanzan los notros, muy superior a los que crecen del lado argentino, con menos lluvias. En ese lugar era más fácil ver las pocas aves que encontramos en Pumalín. Entre las ramas de una luma descansaba y acicalaba su plumaje un tordo patagónico. Pasó allí mucho rato. Por suerte no escapó y se dejó filmar por varios minutos. En otro árbol, una pequeña ave se desplazaba sin cesar entre las ramas, semioculto. Era un comecebo grande como se lo conoce en Chile. En Argentina se lo conocía como comecebo, aunque más recientemente como picolesna patagónico. Busca pequeños invertebrados entre la corteza y los resquicios. Se pueden ver algunos insectos, entre los que destacan algunas avispas y un enorme díptero color óxido. De a poco nos vamos despidiendo y apreciando la magnificencia de la cordillera y del bosque. También de la frondosa vegetación que crece a orillas del río Amarillo. Al día siguiente salimos temprano del hospedaje y teníamos pensado entrar nuevamente al parque. Pero no había nadie en la caseta para poder registrarnos, así que no entramos.
Por fortuna recordamos los consejos que nos dio la guardaparque el día anterior, al preguntarle dónde se podía encontrar al pato de los torrentes. Nos dijo de seguir un camino que transcurre por el límite oriental del parque, que a su vez bordea el río Michimahuida. Pasamos por las termas, que hasta comienzos de 2025 no estaban abiertas al público. Unos kilómetros más adelante había un sector de bosque arrasado por la erupción del Chaitén. En estos caminos montañosos no hay banquinas o bermas como se las llama en Chile. Son pocos los lugares para detenerse, pero afortunadamente encontramos un lugar que nos permitía descender del auto. Allí había un mirador que tenía una panorámica perfecta del lugar. Se podían ver muy bien los rápidos del río, a los que observamos con atención en este y otros tramos, pero desafortunadamente seguimos sin poder ver al fantástico pato de los torrentes. De todos modos, tuvimos nuestro premio aviar, una bandada de paloma araucana, especie endémica de estos bosques que hacia el año 1950 fue muy afectada por un virus que le transmitieron las aves de corral. Estuvieron cerca de la extinción, aunque sus poblaciones se han recuperado bastante desde entonces. También vimos una solitaria hembra de rara, que hizo sus necesidades frente a la cámara. Mirando el suelo, hallamos a otro abejorro patagónico, que se alimenta de néctar. Néctar que no le puede faltar, ya que hay gran cantidad de plantas con flores. Abundan las flores amarillas, como las del apropiadamente llamado berro amarillo. En matas densas crece la topa topa, también conocida como zapatito de la Virgen. En la Patagonia hay varias especies similares de este género. El camino es flanqueado en muchos tramos por los pangues, la marca distintiva del norte de la carretera austral y sus alrededores. Pequeños hilos de agua van deslizándose cuesta abajo, bordean y cruzan el camino. Es un lugar propicio para el mastuerzo glacial. Un arbusto de floración colorida es el palo de yegua, un pariente de la margarita y los cenecios, otra de las muchas especies exclusivas de este ambiente. Una planta muy hermosa es la estrellita del bosque, una enredadera de hojas pequeñitas pero con unas flores de un llamativo color rosa intenso. Son una destellante nota de color en el bosque. También crece el michay, aunque vimos muy pocos en este sector. Al ras del suelo crecen plantas de florcitas llamativas como la pimpinela o la frutilla del chucao. Por último, antes de volver a la cabaña, apreciamos las diferentes formas y colores de los líquenes que crecen sobre unos troncos caídos. La tarde alternó momentos de sol y lluvia débil que nos acompañó en todo el recorrido. Así termina nuestra corta visita al Parque Nacional Pumalín. Al día siguiente comenzará nuestro largo recorrido por la carretera austral,
donde visitaremos lugares de ensueño, pero eso lo podrás ver en el próximo capítulo. No te lo pierdas.